Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a estas charlas en Tlahuili, que tienen el objetivo de mostrarnos, de compartirnos de los ponentes de los talleres de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, su contenido. Entonces, recordemos que esta 39ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal se estará llevando a cabo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional, los días 18, 19 y 20 de noviembre. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a la maestra Jovita Prado Villafaña. Ella es de Toluca, Estado de México, y es ingeniero agrónomo. En esta ocasión nos estará impartiendo el taller de huertos para la seguridad alimentaria, cultivo todo el año con plantas variadas, banco de semillas y farmacia vivientes. Y bueno, es un gusto dejarla con ellos, que disfruten la charla y que tengan excelente noche. Muchas gracias. Adelante, maestro. Gracias. El taller en el cual vamos a estar trabajando es el de agricultura. Bueno, es un enfoque en el cual consideramos la seguridad y soberanía alimentaria y como base la biodiversidad. Tenemos un objetivo que es precisamente que los participantes puedan iniciar, o si es que ya lo iniciaron, puedan producir alimentos con el mínimo uso de insumos externos y enfocándose en la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a partir de un pequeño diagnóstico con los participantes para poder visualizar cuáles son sus necesidades en lo que se refiere a la agricultura, cuáles son sus condiciones y algunos ejercicios prácticos. Normalmente, les aportamos y mucha información. Normalmente hay que estudiar mucho por su cuenta y hacer bastantes prácticas, tanto teóricas, ahora sí, trabajo de gabinete teórico y trabajo práctico. La agricultura no es nada más trabajar en el campo, hay que hacer algunos cálculos, hay que hacer algunas programaciones y bueno, hacemos ese ejercicio en el taller. Los principios que seguimos básicamente son los de la milpa, es decir, la asociación de muchas especies vegetales, dependiendo del tiempo, la disponibilidad y la creatividad, de muchas especies vegetales propias de la región. Normalmente, ustedes lo saben, los participantes de la fiesta vienen de varios estados de la República y todas sus condiciones son diferentes. Entonces, el ejercicio se hace para las condiciones de cada uno. Cada quien hace su propio ejercicio y yo voy guiando en términos generales cómo se va completando este. El objetivo es que todo el año tengamos plantas comestibles, plantas medicinales, ornamentales, forestales, gramíneas y leguminosas que se constituyen en nuestra alimentación. Mientras mayor sea la biodiversidad vegetal que tengamos cultivada, menos presencia de plagas y enfermedades vamos a tener en el cultivo. Entonces es necesario conocer cuáles son las condiciones que requieren estos cultivos y cuáles son las condiciones que tenemos en los lugares en donde estamos trabajando. Entre los objetivos particulares es precisamente ese, que nosotros tengamos las habilidades, la información y la capacidad de poder producir plantas medicinales, plantas aromáticas, forestales, gramíneas, frutales, forestales y hortalizas, porque es lo que nosotros consumimos. La intención es que todo el año estemos cosechando y que los excedentes se puedan vender en mercados locales, se puedan procesar o se puedan donar, o bueno, lo interesante es que tengamos producción todo el año. Ahora, otro objetivo importante es que nosotros tenemos que hacer el ejercicio de asomarnos a nuestra región y poder reconocer las plantas silvestres que ahí se encuentran, las plantas que ya se cultivan y las que se han llegado a incorporar, porque hay muchas que necesitamos reintroducirlas al cultivo. Hay algunas plantas medicinales, por ejemplo,
o comestibles que son silvestres y que en los lugares donde vivimos ya están en peligro de extinción o se han extinguido. Y que bueno, si las podemos localizar en algún lugar cercano, la intención es poderla incorporar al cultivo. Hacemos mucho trabajo, mucho énfasis en los quelites y en las plantas nativas, porque en ellas encontramos una gran capacidad de adaptación y una gran facilidad para poderlas cultivar, por el hecho de que por ser regionales están adaptadas a las condiciones de nuestra región. Y bueno, y se constituyen en una herencia gigantesca de mucha utilidad para nosotros. Entonces, la idea es que la hortaliza que estemos cultivando sea muy diversa, sobre todo por la utilidad que muchas de esas plantas tienen para nosotros. Hacemos mucho hincapié en el uso de plantas medicinales porque gran parte de ellas, digo, nos curan a nosotros y muchas de ellas también nos sirven para proteger a nuestros cultivos de las plagas. Es decir, muchos de ellos tienen propiedades insecticidas, fungicidas, nematicidas, antibióticas, y normalmente las utilizamos para preparar insecticidas o fungicidas para proteger a nuestros cultivos. Entonces necesitamos tenerlas todo el tiempo. Y en cuanto a los participantes que quieran, que necesitamos en nuestro taller, pues se trata de personas que pueden tener o no experiencia en la producción agrícola. Sí necesitamos que tengan un espacio grande o pequeño, no importa, aunque tengan, importante que sean personas disciplinadas y conscientes para poder realizar las actividades de campo. Y la intención es hacer algunas prácticas. Tenemos algunas prácticas que llevar a cabo en el taller. Y bueno, insisto, es teoría y práctica. El objetivo es relacionar la seguridad y soberanía alimentaria con el clima, la biodiversidad local y diseñar un programa anual de cultivo. Entonces, iniciamos con pues la definición del patrón de cultivos de la localidad, que no es más que el listado de plantas que se cultivan en cada región, y un poco sobre el conocimiento del suelo y el clima de la localidad. A partir de la definición de ese padrón de cultivos o de ese listado de especies cultivadas de la región, es a partir del cual vamos a trabajar para la integración del banco de semillas. Posteriormente trabajamos en los factores del medio físico natural, que son las condiciones que requieren, son las condiciones que tenemos en el lugar donde estamos viviendo, que tiene que ver con el clima, con el suelo, y posteriormente pasamos a los requerimientos de las plantas del medio físico natural, que son sus requerimientos de agua, de luz, de temperatura, de suelo, es decir, las condiciones que las plantas necesitan para adaptarse a un lugar y poder prosperar en él. Y a partir de eso realizamos la programación de cultivos de acuerdo a los requerimientos de medio físico natural de las especies que nos interesan. Puede ser un listado de al menos en cada lugar de unas 50 a 30 especies. Empezamos a programar una. En esta parte realizamos el ejercicio de elaborar un climograma, es decir, una gráfica de clima del lugar donde cada uno está residiendo, para acercarnos un poco al conocimiento preciso de las condiciones climáticas que tenemos en nuestros lugares, y a partir de él poder insertar en cada temporada del año a los cultivos que se adaptan o que requieren esas condiciones. Y de esa manera es como nosotros podemos concretar nuestra programación de todos los meses. Elaboramos un calendario para cada lugar. Digo, eso queda de tarea. En el taller, por el poco tiempo, hacemos un pequeño ejercicio en el cual calculamos algunas especies para poderlas insertar en algún mes del año
y que en algún mes del año en el cual cumplen satisfactoriamente sus necesidades y podemos llegar a tener una buena cosecha. Y bueno, y ahí se define cuáles son los cultivos o las plantas que podemos o no podemos cultivar en los lugares donde estamos viviendo. Y finalmente, para este tema, el resultado final es un calendario o un programa que nos va a decir las plantas que podemos cultivar en nuestro lugar durante varios meses del año o todos los meses del año. En realidad tenemos que cumplir la meta de tener alimento fresco y plantas a cosechar durante todos los meses del año. Bueno, esto es para el primer día. Y pues realizamos una exposición, trabajo en equipo, un diagnóstico de la seguridad alimentaria y biodiversidad de la localidad. Tenemos que hacer, tenemos que hacer el ejercicio de ir desglosando cuáles son las necesidades de cada una de las plantas. Hacemos algunos ejemplos, les proporcionamos material o la información para que cada quien vaya viendo por separado, revisando, analizando por separado de una especie cuáles son las características que requiere del ambiente natural para poder prosperar en él. Y también cuáles son los cuidados o los manejos que tenemos que hacerle para que llevemos a buen fin el ciclo de cultivo. Y además, de los manejos, la temporada del año en la cual podemos trabajar con esta especie. Y esa es una parte de cálculo. Hacemos uso de las normales climatológicas de la CONAGUA, del Meteorológico Nacional, en donde nos dan los datos de temperaturas máximas, mínimas, las máximas, las mínimas, fechas de lluvia, las cantidades de lluvia, si hay granizos, si hay heladas. Necesitamos conocer cómo son las condiciones del lugar donde estamos viviendo y poder asomarnos un poquito a ellas y concientizar y analizar en el sentido de qué es lo que necesitamos para ver si podemos compensarlo y poder tener el cultivo que nos interesa o definitivamente decidir que no nos conviene y buscar otro que sí se adecue a esas condiciones. Bueno, eso en cuanto al primer día. El segundo día realizamos prácticas básicas del cultivo y elaboramos algunos insumos básicos para la prevención y control de plagas y enfermedades. Digo que es para la prevención y control, pero realmente la primera parte tiene que ver precisamente con la prevención de plagas y enfermedades. Es decir, si programamos bien, de acuerdo a las necesidades de los cultivos, lo que necesitan para poder terminar su ciclo y que podamos obtener ya sea la flor, el fruto, la raíz o las hojas, que es lo que buscamos de esas especies, entonces vamos a tener, y además hacemos asociación de cultivos, entonces vamos a tener menos plagas y enfermedades, porque el hecho de poder trabajar una diversidad de plantas permite que no tengamos plagas y enfermedades. Y si además estamos evitando el estrés a estos cultivos, aportando sus necesidades de luz, de temperatura, de suelo, de fertilidad, entonces pues no se va a enfermar. Y bueno, pensando que algo salió no de control, sino que tuvimos alguna contingencia o alguna situación que propicia que tengamos plagas y enfermedades, bueno, entonces hacemos uso de algunas de las plantas o materiales que tenemos a nuestro alcance, a partir de las cuales vamos a preparar algunos fertilizantes. Preparamos fertilizantes, preparamos abonos líquidos, hacemos la elaboración de insecticidas y de fungicidas a partir de algunas especies vegetales que tenemos en el cultivo y que les comentaba desde el principio, muchas de ellas son medicinales.
Entonces, es importante el que las tengamos ahí para poder hacer una asociación con nuestras hortalizas o nuestros granos o nuestros cereales, con nuestras otros cultivos y que evitemos plagas y enfermedades. Bueno, acá en este segundo día, permítanme, tenemos realizamos esa actividad, la elaboración de algunas infusiones macerados, de algunos otros abonos líquidos a partir de insumos básicos que la mayoría de ellos son muy fáciles de conseguir y no son productos químicos. El taller está enfocado en que no vamos a hacer uso de productos químicos que generan residuos y que dañan a otras especies del área donde estamos trabajando. Bueno, este día hacemos uso de herramientas, tenemos que ir preparados, llevar pues gorra, tener ya un espacio con agua, con algunos materiales y herramientas para poder hacer la preparación del suelo, hacer alguna preparación de suelos o sustratos, macetas, digo, también es posible hacer la siembra en macetas, no necesariamente en el suelo, puede hacerse pues en azoteas, en pasillos, en terrenos grandes o pequeños. Bueno, este segundo día es un día de mucho trabajo práctico, haciendo uso de materiales como, pues por ejemplo, plantas como cempasúchil, como las amargas. Digo, normalmente cada planta que es medicinal también tiene una propiedad para curar a las mismas plantas. Y bueno, la idea es que no sean difíciles de conseguir ni difíciles de preparar. Normalmente terminamos estas prácticas y nos queda el insumo listo para ser utilizado. Y bueno, esta parte es trabajo en equipo y es de campo plenamente todo el día. El día 3 trabajamos algunos aspectos, relacionados, bueno, retomamos la parte que tiene que ver con la programación de las actividades agrícolas, pero en esta parte para relacionarla con las fases de la luna. Es sumamente importante asumir la importancia que tienen los efectos de la gravedad de la Tierra y la Luna en las aguas del planeta Tierra y en los ciclos de los seres vivos, sean plantas o animales. Entonces, pues hacemos un pequeño ejercicio de cómo programar en función de las fases de la luna. Y programamos la siembra, el deshierve, la poda, cuáles son los principios que rigen esos movimientos y que resultan convenientes para insertarlos en nuestras actividades. Por ejemplo, la elaboración de compostas, la fase de la cosecha para consumo en fresco o la cosecha de semillas, que definitivamente son efectos distintos con distintas fases de la luna y buscamos la conveniencia en el sentido de fluir con los ciclos naturales y que tengamos el efecto deseado en función de nuestras necesidades, ya sea para acelerar o para que el ciclo vaya un poquito más lento o que nos resulte más eficiente el trabajo que estamos realizando. Y bueno, hacemos también una revisión de los diferentes tipos de agriculturas, porque pues hay muchas agriculturas distintas cuyos objetivos o principios son básicamente los mismos, pero hay diferencias. Entonces, por ejemplo, en el tema de la agricultura orgánica, especificar exactamente qué es, porque a veces nos resulta un tanto confuso, un tanto engorroso. Y observando las diferencias que tiene con otros tipos de agricultura, que también
pues si bien están de moda, pues conocer diferencias entre unas y otras, ¿no? Y la parte que tiene que ver, importante, consideramos por la cuestión legal, de la normatividad en la agricultura orgánica, digo, y el plan de manejo de los cultivos. Estos temas son, a excepción del tema de las fases de la luna y un poquito, digo, a veces si nos da tiempo, porque ese tema también es complejo, trabajamos a mayor profundidad el tema de la botánica oculta, que es la botánica de Paracelso, pero le damos el enfoque hacia la insistimos en la necesidad del conocimiento de los seres vivos y el trabajo con nosotros mismos fluyendo armónicamente con la naturaleza y entendiendo los ciclos pequeños, los ciclos grandes que todos forman parte de nuestra vida y de nuestros cultivos y de nuestros ciclos y que bueno, el hecho de conocernos nos permite no actuar en contra de los principios naturales, sino todo lo contrario, usarlos en función de nuestras necesidades, pero también sin atentar contra la energía tal y como está fluyendo en la naturaleza. Esto pues nos permite generar una sensibilidad hacia lo que estamos haciendo, una mayor conexión y unos resultados obviamente más, ¿cómo llamarlos? Digamos, más trascendentales y más sensibles con respecto a la actividad que estamos realizando, que es la agricultura, de la cual depende nuestra vida y que nos permite llevarla a cabo y también respetando y conociendo los otros ciclos de los otros seres vivos y hacerlo de la mejor manera. Es muy complejo, digo, empezando desde el primer punto que les toqué, digo, uno de los primeros, que es el de la parte de la definición de los cultivos, los factores del medio físico natural, son temas básicamente de ecología, si bien son temas técnicos. Yo les comentaba que no importa, digo, he trabajado con personas que incluso no saben leer, pero no hay problema. Sí manejo cosas técnicas, muy técnicas y de mucho cálculo, pero eso no implica que personas que no tengan muchos años en la escuela no puedan hacerlo, porque realmente el principio básico es la sensibilidad y la sensibilidad con los factores del medio ambiente físico, que eso lo tienen todos los campesinos y todas las personas que están en contacto con las plantas y el suelo, aunque no hayan estado en la universidad. Y normalmente podemos hacer estos ejercicios que, les repito, si bien tienen un cierto grado de complejidad, a lo mejor nos tardamos un poquito, pero normalmente quedan aclarados los puntos. Ahora, yo lo enfoco en el sentido del diagnóstico del grupo de trabajo, ¿no? O sea, platicamos un poquito para saber sus intereses, sus necesidades, su experiencia y poderlo enfocar un poquito para atender las necesidades de los participantes al taller. Ok, gracias. Sí. Y por ejemplo, en lo del material para llevar, hay que llevar como herramienta, palas o palitas de jardinería o algo así por el estilo. Sí, mire, normalmente pedimos a los organizadores de la fiesta que nos faciliten algún tipo de herramienta. El terreno, si se puede invernadero, la fuente de agua, el abono, o lo buscamos, más bueno, las semillas normalmente yo las llevo y conseguimos algo por ahí, y herramientas. A ver, ¿dónde están las herramientas? Y a los participantes sí les pido que lleven, bueno, normalmente a veces las conseguimos allá, pero sí es importante llevar un equipo manual de jardinería, un cúter o navaja, un sombrero, lápiz, bolígrafo, cuaderno, una regla, colores de madera o marcadores, colores si quieren, sí, lo básico.
Ujú. En cuanto a los materiales para trabajar en el taller, yo los llevo, yo los proporciono alguna información básica para que puedan hacer algunos cálculos. Otra, para que estudien después también se las facilito. El año pasado no pude llevar copias, esta vez llevaré algunas copias de algunos resúmenes de información básica del resumen del taller, pero también, digo, desde el año pasado lo hice, llevé algunas USB con la información en digital de varios de todos los temas, pues. Ah, ok. Entonces, es mucho material, Ujú. en digital, pero la idea es que lo vayan leyendo, trabajando poco a poco, porque son muchos temas y es mucha información en 3 días para trabajarla Sí. 3 días y lo van a tener que ir digiriendo lentamente. O bueno, a veces participan personas que tienen el perfil o de biólogos, agrónomos, campesinos, y bueno, es ampliar un poquito algunos puntos o tocar puntos en donde a veces no los habían considerado o los habían considerado poquito o no los tomaban en cuenta. Pues la idea es poder perfeccionar lo que hacemos. Digo, es una práctica de sembramos todo el año podemos cosechar. Ujú. Tenemos que ensayarlo en nuestro lugar porque no estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Normalmente la agricultura de temporal o de riego, 1, 2, 3, 2 cultivos máximo, mecanizarlo y ya. En el caso de la agricultura que estamos impulsando es trabajar los pequeños espacios con una cantidad variable de especies dependiendo del tiempo que tengamos, pues ahora sí, de cómo nos queramos complicar o facilitar la vida, que realmente es muy bonito, porque Sí. mucho trabajo es manual. Ujú. Entonces, pues pueden ser 30, 40, 50, 100 especies, ¿no? Digo, mínimo unas 70. Ay, Por ejemplo, en un espacio de unos 50 metros o de 50 metros, pues fácilmente pudiéramos trabajar 60, 70 especies, pero y es que no implica que todas estén al mismo tiempo. Pueden estar algunas duran más tiempo, digo, los árboles son permanentes, los frutales, perdón, ese es el gatito. Pero algunas solo están una temporada, digo, los rabanitos nos van a durar 1 mes ahí, las lechugas 4 meses, las zanahorias otros 4 o 5, pero hay otras que nos van a durar más, digo, las hierbabuenas son perennes, están ahí todo el tiempo, el cempasúchil puede ser que lo tengamos todo el año por temporadas, los hinojos, los epazotes, plantas como las calabazas, los betabeles, todo el tiempo tenemos cultivos. También hacemos el ejercicio y les proporciono la información de cómo asociarlos. Cómo asociarlos para que ocupemos de manera eficiente los terrenos, los espacios que disponemos y ujú. que pues no perdamos tiempo, ¿no? Porque el tiempo acá es muy valioso porque pues, la cantidad de luz, la temperatura, el suelo, el espacio, los días pasan y eso implica que nuestros cultivos crecen o no crecen. Entonces, y Exacto. bueno, todos los días comemos. Entonces, a veces es difícil contextualizar en el hecho de que, bueno, si yo me estoy comiendo ahorita una lechuga, esa Ujú. lechuga tardó de 4 a 5 meses desde que la sembraron hasta ahora que la puedo saborear. Ujú. Entonces, el hecho de tenerlas ahí en nuestro espacio, pueden ser en macetas, pueden ser en la tierra, en el jardín, no sé, depende de las condiciones de cada quien, implica que nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? No es tan Sí. fácil decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero calabazas, pues sí, pero es que ahorita no las puedes tener hasta dentro de 3 meses, ¿no? Sí. Y empezarla a trabajar, ¿no? Y bueno, y saber que, por ejemplo, en algunos lugares todo el año podemos, por ejemplo, aquí en Toluca, ¿no? Todo el año, pues todo el año puedo tener arúgula, todo el año puedo tener lechugas, todo el año puedo tener zanahorias, algunos meses tengo habas, otros meses no, pero el darnos cuenta de que, por ejemplo, podemos repetir la siembra, por ejemplo, de acelga aquí, ¿no? Digo, una 2 siembras de acelga y tengo acelga para todo el año. Que
que tengo que, si quiero jitomate, pues no la voy a tener todo el año, pero tengo mínimo 3, 4, 5 meses en donde sí estoy cosechando mi jitomate. Y que el tomate verde lo puedo tener a partir de mayo en adelante, y ya en noviembre, octubre, pues ya son los últimos, porque después ya no los voy a tener. Pero aterrizando en la parte un tema importante es la economía, pero más allá de eso es la salud. El hecho de contar con cultivos frescos, accesibles, y que no nos están generando residuos químicos y que no estamos consumiendo residuos químicos, implica una calidad de vida y una calidad de alimentación que no logramos con alimentos del mercado, ni de agricultura orgánica, aunque sea certificada. Digo, porque que nosotros le damos nuestra sustancia, nuestro sentido, nuestra esencia. Y obviamente son plantas diferentes, ¿no? Y es que además aprendemos mucho, ¿no? Y se convierte en un reto así como que, a ver, pues ya nada más ya sembré, ya tengo para enero, por ejemplo, 20 especies, ¿no? Quiero ver si puedo adoptar otra más para tenerla y generar mayor diversidad y tener mayor variedad, porque algo que resulta complicado es de que, digo, por ejemplo, esta temporada aquí hay calabaza, pero pues nos aburrimos de comer calabaza, no podemos comer calabaza todos los días. Entonces, pues necesitamos ver qué otra cosa sembramos para que también nos guste lo que estamos sembrando y que no sea siempre lo mismo. Entonces se convierte en un reto buscar especies que podamos adaptar a las condiciones de nuestra región. Y que pues ya hicimos nuestros pertinentes cálculos de temperatura, de necesidades de horas de calor, de necesidades de agua, de nutrición, y que a lo mejor lo podemos sembrar en mayo y lo cosechamos en septiembre. Y bueno, y lo hacemos, lo llevamos a la práctica. Y cuando ya lo logramos, decimos, órale, ¿no? Pues ya, otra planta más que se incorpora huerto. a mi huerto, a mi alimentación, y que normalmente nunca nos las vamos a terminar porque siempre nos sobra producción y tenemos que pensar en compartirla con los vecinos o con la familia, o procesarlo o compartirlo. Y bueno, y otro tema bien importante es la parte que tiene que ver con los bancos de semillas familiares. Yo los he llamado familiares porque a veces llevarlo a nivel comunitario es un poquito complejo, que es lo ideal, pero bueno, empezamos con el banco de semillas familiar, que les decía que parte desde el primer día en la plática que llevamos a cabo acerca de lo que llamamos el padrón de cultivos del lugar donde vivimos, que nos lleva a hacer un listado de lo que se encuentra en donde estamos residiendo. Y que bueno, pues empezamos a contar, a ver, pues aquí hay nueces, hay nogales, hay ciruelos, hay aguacates, hay peras, hay naranjas o lo que haya, y sale un listado de plantas. Eso nos lleva a generar una necesidad de empezar a buscar nuestras semillas, ¿no? A tener que de lo que tenemos cultivado, lo llevemos. No es lo mismo el ciclo de producción que el ciclo de vida de una planta. El ciclo de producción es de que la siembro y la cosecho para comerla. El ciclo de vida es desde que la siembro y que empieza a crecer, a dar hojas, a dar flores, dar semillas, y ya. Ese es su ciclo de vida. Entonces obtengo la semilla, y si originalmente era mi alimento, ahora pues va a ser mi alimento para el siguiente año también. Y a partir de la diversidad que tenemos en nuestra huerta, pues ya tenemos que ir generando también nuestro banco de semillas y poder no tener que comprar o depender de otros lugares o de otras personas para tener nuestra comida. Digo, lo más complicado y lo más difícil que considero en esta vida es que nuestra comida dependa de otros y no de nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si le preguntáramos a las personas que vemos todos los días, bueno, a ver, tú sabes que de lo que almorzamos aquí, ¿cuántas de esas plantas se cosecharon o de esos alimentos se cosecharon aquí cerquita, y cuánto se está trayendo de otro lugar o de otro país?
híjole, eso es muy complicado. Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en que de lo que sembramos, dejamos algunas plantas, empezamos a ver cuáles son las que tenemos condiciones para generar la semilla, las cuidamos, cosechamos, vamos guardando, vamos haciendo intercambios, vamos haciendo pues también compras, vamos haciendo pruebas. Y bueno, también esa parte importante la empezamos a concretar a partir de ese primer ejercicio y lo vamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Cómo llegarnos de mayores recursos vegetales y cómo conservarlos, tanto en campo como en nuestro pequeño banco. Igualmente les proporciono la información de cómo que muchas la van a tener que estudiar, algunas cosas las platicamos brevemente, pero otras las van a tener que estudiar de cuáles son las condiciones en las cuales tenemos que almacenar esas semillas, en qué momento cosecharlas, cómo conservarlas, cómo tratarlas y cuánto tiempo las vamos a tener y todo lo que Eso. tenga que ver. Sí, o sea, también se dice más o menos cuánto, o sea, cuánto tiempo dura una semilla para que siga siendo fértil Sí, en el taller. sí, normalmente tengo un resumen elaborado de cuáles son el tiempo que permanecen viables algunas especies. Ok. Entonces, pero bueno, lo ideal es tenerlas y sembrarlas, siempre tener en el depósito y siempre estar sembrando. Ok. Maestra, perdón, hay un compañero, José Manuel, Sí. que preguntó que qué era el sustrato. El sustrato es una mezcla de materiales que nos sirve de sostén a las plantas. Es diferente el concepto de sustrato al concepto de suelo. O sea, el sustrato es el que va digamos, en contenedores. Sí, les voy a poner un pequeño ejemplo. Un sustrato es el que encontramos en una planta que compramos en el supermercado, por ejemplo. Normalmente cumple el objetivo de ser sostén de la raíz y contener un poco de nutrientes. Pero no es suficiente como para poder mantener que la planta produzca en él. ¿Por qué? Porque, bueno, comercialmente se busca las características de que sea ligero, de que sea económico, de que mantenga la planta un tiempo hasta que llegue a su punto de venta. Y el suelo, pues es diferente porque tiene que tener todas las características físico-químicas y demás, y de nutrición para que la planta lleve a cabo todo su ciclo de producción y su ciclo de vida a partir de él. Bueno, normalmente muchas personas se acercan por la parte que está relacionada con la prevención y control de plagas y enfermedades de las plantas. Eso es una preocupación de muchos. Pues trabajamos esa parte, pues hacemos, primero aterrizamos en el hecho de cuáles son las condiciones que generan las enfermedades de las plantas y las plagas. Entonces, si nosotros trabajamos desde ahí para tratar de evitarlas, entonces ya no, pues no se van a presentar o se presentan menos. Y les decía, pues si es que se presentaran, entonces trabajamos en la parte del control. Pues una actividad es precisamente la asociación de los cultivos, colocando plantas repelentes, que para eso nos sirven mucho las medicinales, y las flores. Y bueno, después pues ni modo tenemos que trabajar en la elaboración de insumos pues permitidos en la agricultura orgánica. Los insumos que preparamos están en el listado de productos permitidos en las normas de la agricultura orgánica.